Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a esta nueva semana. Aquí estamos en el tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes permanentemente nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube, Radio Génesis 128. Allí están todos nuestros videos en los diferentes espacios de Universidad de la Familia, Estudio Bíblico Maná, el Estudio Bíblico Devocional, las enseñanzas, las predicaciones, todo el material disponible. Para quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv diariamente y para quienes están también conectados a través de Vivo para Cristo TV, para todos ustedes, bendiciones. Muy bien, damos comienzo a esta semana después de avanzar con el capítulo 33, 32, 33, 34 y a partir de hoy vamos a dar comienzo al capítulo 35 del libro de Éxodo. Sin embargo, permítame hacer un pequeño resumen de los capítulos anteriores, toda vez que no los hemos visto en detalle. Solamente los quiero mencionar. Le pido por favor a cada uno de ustedes, estudiantes, discípulos, que tomen un tiempo en casa. Por favor, recuerden que el tiempo no nos da para todo lo que tenemos que estudiar, así es que es su responsabilidad en casa hacer la lectura y profundizar en el tema. Vimos entonces en el capítulo 34 el título, El Pacto Renovado, y vimos también la advertencia contra la idolatría de Canaán. Y quisiera detenerme por un momento en este punto tan importante del capítulo 34, verso 18. Aquí nos habla de las fiestas solemnes, es decir, Éxodo 34, 18 nos está mencionando lo que posteriormente veremos en detalle en el libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 y este texto que estoy mencionando deben ser tan absolutamente claros y concisos en el corazón de cada creyente que definitivamente si usted hoy está en la vida de la iglesia como congregación, como cuerpo, estos mensajes, este texto de Éxodo y el libro de Levítico 23, usted tiene que examinarlo, revisarlo, leerlo, estudiarlo, aprenderlo, vivirlo, porque allí está el corazón de todo lo que Dios tiene. Mi esposa lo llama con frecuencia, la pastora Pili, la cartelera del cielo. Es decir, en estos textos se nos indica cuáles son los momentos, los tiempos, el kairos que Dios tiene para con su pueblo, para con nosotros, año tras año, de las fiestas y celebraciones. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y tu ganado, todo primogénito de tu vaca o de tu oveja, sea macho. Pero redimirás un cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Verso 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Y veremos cómo en esta semana nuevamente Éxodo, en el parachá de esta semana, Vayakhel, nos va a mencionar nuevamente la importancia del Shabbat, del día de reposo, el tabernáculo, la construcción, las ofrendas y los obreros que van a participar en este proceso. El día de descanso, aún en la arada y en la siega descansarás. Verso 22, en capítulo 34, dice la palabra, también celebrarás la fiesta de las semanas. Mucha atención, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Observen que las menciona y nos indica en qué fechas las vamos a celebrar. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh el Señor, Dios de Israel. Verso 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua, es decir, el tiempo de Pesá. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Dios, no cocerás el cabrito con la leche de su madre. Todos estos detalles que está mencionando acá, pues no los vamos a ver cada uno en particular hasta que lleguemos al tiempo de Levítico 23 y mencionemos cada una de las fiestas en detalle puntualmente. Muy bien,
Avanzamos en todo este proceso y lleguemos a nuestra semana en el capítulo 35 del libro de Éxodo. En este libro de Éxodo capítulo 35 el título nos indica Reglamento del día de reposo. Qué interesante. Todo lo que el Señor empieza a mencionar en Éxodo 20 nos dice, y habló estas palabras al pueblo de Israel, y nos entregó verbalmente lo que conocemos como los 10 mandamientos. Posteriormente, en el desarrollo, mientras está Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí, durante esos 40 días, allí le da instrucciones, 40 días en lo que le indica lo que va a ser el tabernáculo, los utensilios, cada uno de los utensilios del lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, las vestiduras de los sacerdotes, la importancia, la función de cada parte que conforman estas vestiduras, las prendas que debe usar el sumo sacerdote, las prendas que deben usar los sacerdotes, vamos a decir los sacerdotes asistentes, la importancia del tumín, el purín, el pectoral, las piedras preciosas, las 12 piedras preciosas, todo esto ya lo hemos ido avanzando, ya lo hemos ido estudiando y repito, ahora en el tiempo del capítulo 35 retomamos nuevamente, es decir, el Señor se toma nuevamente el tiempo de darnos indicaciones, ahora mucho más en detalle, de lo que va a ser este proceso del día de Shabbat. Moisés convoca a toda la congregación y la palabra que vamos a ver esta semana, que es Vayakel, significa convocar a una reunión. Moisés convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que Dios quiere que se hagan. Y observe que aquí la palabra la traduce esta versión como ha mandado. Hay tantas cosas que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado o nos ha ordenado, si lo puedo usar de esta manera, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, guardar sus mandamientos, guardarlos, cumplirlos, obedecerlos, ceñirnos a ellos. Nos indica cómo es importante que anunciemos el evangelio, la palabra evangelio, las buenas nuevas, las noticias. Nos indica que entremos a un tiempo de techuvá, de arrepentimiento, cuando algo en nuestra vida no ha estado en el correcto lugar. Es decir, hay tantas cosas que Dios permanentemente nos manda. Usted recuerda, mi amado, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, verso 36, dice la palabra, y le preguntan al maestro, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? No confunda el gran mandamiento de la ley con el primer mandamiento de los 10 mandamientos. El gran mandamiento de la ley, verso 37, Yahshua les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante al primero. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley. Vamos a parafrasearlo de esta manera. De estos dos mandamientos, llamado el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y asimismo amarás a tu semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Y de todo esto dependerá la ley y los profetas. De todo esto dependerá la Torá y los profetas. Muy importante. El libro de Juan en el capítulo 14 y en el verso 15 nos indica, si me amáis, atención mis amados hermanos, si realmente me amas, dice Jesús al Señor, si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Y en el libro de Marcos, en el evangelio de Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 15 dice la palabra, y les dijo, id, atención a esta gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí la palabra predicar podríamos también parafrasearla y poderla entender mejor. Id por todo el mundo y enseña el evangelio a toda criatura. Si nosotros vemos la tarea de Yeshua, realmente lo que él hacía más que predicar, porque predicar en el contexto bíblico o en el contexto general
predicar, anunciar, hacer un discurso, vale más el sentido de la enseñanza. Realmente lo que Jesús hacía era enseñar. Nosotros vemos cómo cuando estudiamos la vida de Jesús, particularmente en sus diferentes facetas, nos daremos cuenta que estaba a la orilla de la ribera del mar, estaba en la barca, estaba sobre una roca, en la falda de la montaña, y se sentaba, y lo que hacía era enseñar, y particularmente nos dice la palabra que enseñaba con parábolas, es decir, siempre utilizando ejemplos de la vida cotidiana, del momento, ejemplos prácticos. Señor, ¿por qué todo lo que tú enseñas lo enseñas con parábolas? Porque es la única manera como ustedes me pueden entender. Qué interesante, ¿verdad? Libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que enseñemos la palabra y que tengamos un tiempo de arrepentimiento, de techuvá. Recuerden que el arrepentimiento es una expresión muy diferente al remordimiento. Por favor, preste atención a esta expresión. Muchas personas dicen, no, es que estoy tan arrepentido porque sé que hice algo inapropiado, algo indebido. Dios, perdóname. Pero sin embargo, aún con lágrimas, como dicen en alguna parte, lágrimas de cocodrilo, entonces se vuelve a repetir la misma escena una y otra y otra y otra vez, de tal manera que no hubo arrepentimiento. ¿Qué hubo? Hubo un remordimiento, y el remordimiento es entender que yo hice algo que no debía hacer, algo que está fuera del plan y el propósito de Dios, que me causa molestia, dolor, incomodidad, pero arrepentimiento. Techuvá aquí significa que definitivamente si cometimos algo equivocado, debemos cambiar totalmente de dirección, absolutamente en sentido contrario, y nunca más volver a repetir esa situación por la cual alguna vez pasamos. A esto entonces le llamamos, repito, arrepentimiento. El libro de Éxodo, en el capítulo que estamos tomando, en el capítulo 35, por favor acompáñeme, vemos cómo a partir del verso 4 nos habla de algo que ya habíamos mencionado anteriormente, pero ahora el Señor lo va a recalcar y nos va a indicar específicamente por qué. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Esta es la voz de Dios, esto es lo que Él ha ordenado, es así como debe hacerse. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. ¿Cuál es el propósito de toda esta ofrenda? Y lo mencionamos ya en 2 semanas anteriores. Recuerden cuando vimos el Parashá Terumá y hablamos de las ofrendas, hablamos de la ofrenda que se entrega de manera voluntaria y de manera pública. Y hablamos de una ofrenda que se entrega muy a título personal, el Sedeká, dijimos, en el cual tú entregas algo que tu mano derecha no, que tu mano izquierda no conozca lo que tu mano derecha está haciendo. Y esto es cuando nosotros entregamos una ofrenda o compartimos una bendición con alguien, o con el pastor, o en la congregación con un hermano, o con una persona, una familiar, etcétera. Y lo hacemos porque Dios ha puesto en nuestro corazón en particular atender ese momento. Ahora, toda esta ofrenda que el Señor está presentando o pide a los hombres y nos habla del corazón, es una ofrenda que tiene como propósito, ¿cuál? La ofrenda terumá, lo vimos 2 semanas anteriores, repito, la obra, la construcción del tabernáculo de testimonio, del tabernáculo, ahora se va a llamar tabernáculo de reunión, muy importante, y veremos por qué. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. ¿Quiénes hacen todas las cosas que Yahweh ha mandado? Dígalo conmigo: los sabios de corazón. Los sabios de corazón
Es decir, cuando tenemos el entendimiento, la claridad de la palabra en nuestros corazones. Es decir, cuando nosotros actuamos, hacemos, vivimos conforme y de acuerdo a lo establecido en la palabra. No es muy fácil llegar a esta expresión y a este contexto. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana anterior, después de que Moisés estaba 40 días en el monte Horeb. Recordemos qué pasó abajo en la tierra, en la zona plana, digamos, abajo de la falda de esta montaña. Recordemos que el pueblo se rebela contra el sacerdote, le llevan, lo forzan prácticamente a que se construya este becerro, y el pueblo entonces, el pueblo de Israel, quiero que quede claro, el pueblo de Israel, es decir, las 12 tribus, y dentro de esas 12 tribus también habían unos pueblos extranjeros que también estaban allí en esa relación, pero todo el pueblo, dice la palabra, todo el pueblo incurrió en este pecado grave de idolatría. Y el Señor lo habló y lo llamó como un pueblo de dura cerviz, un pueblo que desea hacer lo que le parece, cuando le parece, cómo le parece, según su propio entendimiento, según su propia razón, según su propio conocimiento, según su propio sentir. Y decíamos también la semana anterior que entre ese pueblo de dura cerviz al pueblo del día de hoy, tal vez la diferencia es poca o particularmente ninguna. ¿Por qué? Porque hoy vemos al pueblo haciendo igual lo que le parece, como le parece. Entonces dijimos la semana anterior, nosotros no tenemos la acción de la idolatría respecto de la religión de la cual muchos venimos. Las imágenes, los cuadros, las esculturas de bronce, de metal o de madera, etc. Ya nosotros superamos esa etapa que la religión generacional nos trajo. Pero sin embargo, hoy tenemos otro tipo de becerro de oro en nuestra casa. Muchas veces nuestro propio hogar, el esposo, la esposa, los hijos, la idolatría a nuestros hijos, la idolatría a mi esposo, la idolatría a mi esposa, la idolatría al dinero, la idolatría a la televisión, a los deportes, la idolatría a las redes sociales, la idolatría a todo lo que hay pagano a nuestro alrededor. De tal manera, mis amados hermanos, que en este proceso vemos que los sabios de corazón, por favor subráyelo en el verso 10, capítulo 35, los sabios de corazón serán aquellos que obedecerán según conforme a lo que Dios ha ordenado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos los utensilios, y el pan de la propiciación, el candelero, el alumbrado y sus utensilios, y las lámparas y el aceite del alumbrado, al altar del incienso y sus varas, el aceite de unción, el incienso. Bueno, vamos, toda esta historia de los utensilios, las vestiduras para el servicio del sacerdote, etcétera. Todo esto está determinado y cómo va a cumplir la función para la cual fue llamada. Verso 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moshe, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda obra y para las sagradas vestiduras. Por favor, observen que esta ofrenda no es que Dios esté pidiendo una ofrenda porque Él la necesita o porque es para Él. Por favor, tengamos claro esto. El propósito de la ofrenda no es simplemente el tomar físicamente la ofrenda. El propósito de la ofrenda es, en primer principio, conocer el corazón del dador. El dador alegre. El dador de voluntad, porque lo importante para nosotros en la vida de la congregación, este es un punto cuello de botella para muchas personas, cuando se habla de la ofrenda o de la primicia o del diezmo, y no crean, hermanos, aún muchas gentes que llevan años en la vida de la iglesia, aún todavía tienen lucha, batalla con el tema cuando se trata del dinero. ¿Y por qué? Porque tenemos conceptos encontrados. Hay conceptos populares, el enriquecimiento de las congregaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No viene al caso entrar en estos detalles. Pero lo que realmente Dios está haciendo es, de todo cuanto Él le ha entregado al pueblo,
de todo cuanto Él nos ha entregado, Él ahora nos dice, quiero conocer tu corazón y quiero que me traigas ofrenda. Y cuando nosotros, sabios de corazón, entendemos el propósito de ofrendar y el propósito de dar, entonces entendemos con corazón sabio que es un propósito de Dios y que en todo cuanto hay a nuestro alrededor, Dios nos bendice. Ahora, observen que esto es muy particular. Yo recuerdo en mis primeros días de acercarme a la vida del creyente, y en aquel tiempo en una muy buena posición económica, yo hacía números y decía, wow, si yo tengo que entregar un diezmo o una ofrenda, ¿por qué no me es más fácil entregarla a mi propia familia, a mi papá o a mi mamá? ¿Y por qué tengo que entregarla a una congregación? Pero ese no es el propósito. Yo entrego a la vida de la iglesia, a la congregación, para la bendición de la congregación, y Dios me suple suficientemente para además ofrendar a otras personas, llámese familia, llámese otra persona en particular, porque Dios provee lo suficiente. Y podemos llegar a una conclusión, y lo digo por testimonio personal, que en la medida en que hemos aprendido a dar, hemos aprendido a sembrar, hemos aprendido a ofrendar, hemos igualmente aprendido a recibir, porque no solamente es importante aprender a dar, es también muy importante aprender a recibir. Lo que sí es cierto, y lo dice la palabra, y lo conocemos como un dicho popular, lo digo por la palabra, lo que ciertamente sembrares, ciertamente cosecharás. Siembras amor, recogerás amor. Siembras bendición, recogerás bendición. Siembras odio, recogerás odio. Siembras pleito, contienda, crítica, murmuración y calumnia. Tu vida será una vida de cosecha en todas estas demás historias cuando es lo que sembramos. Dígalo conmigo, lo que yo siembro será lo que cosecho. De tal manera que en este proceso que estamos viendo en el capítulo 35, nos habla entonces de traer esa ofrenda con el propósito de que, dice puntualmente, de la construcción del tabernáculo. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron los arcillos, las anillas, los brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo, bueno, viene todo el proceso de la ofrenda. No me voy a detener en esto, repito, porque ya lo vimos en el Parashá 2 semanas anteriores, cuando hablamos de toda la ofrenda terumá, hablamos de la importancia del aceite, el aceite de la unción, en la importancia del incienso aromático, todo este concepto ya lo mencionamos. Igualmente también ya mencionamos el verso 30. En el verso 30 recuerden que hablamos del llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Y cuando vimos esto dijimos, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Yahweh ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y todos estos dones y talentos que estos hombres habían recibido tenían como propósito ¿qué? Tenían como propósito el proceso de la construcción del tabernáculo. Ya en el capítulo 36, a partir del verso 8, nos empieza a hablar entonces de estos hombres. ¿Quiénes? De estos hombres sabios de corazón, que entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas. Hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Y aquí empieza a mencionarnos las medidas, las longitudes, las construcciones, las cortinas, los números de las cortinas, las maneras como van enlazadas, los crochets de bronce, la tienda cubierta de pieles, los carneros teñidos de rojo, las cubiertas con los tejones encima, y todo esto nos lo indica en el capítulo 36. Capítulo 37 ahora nos encontramos con un tema que también ya tratamos y nos habla del mobiliario del tabernáculo. Entonces, en todo este proceso del mobiliario del tabernáculo, recordemos que nos habla de las coberturas de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa
de oro alrededor. ¿Nos está hablando de qué? En este momento nos está hablando de el arca, muy importante. Perfecto, y avancemos en todo el capítulo 37. Yo quiero que usted por favor lo lea con detenimiento en casa, porque repito, ya esta parte ya el Señor la había anunciado, nuevamente nos la repite y la describe con absoluta precisión de qué es lo que tenemos que hacer. El atrio del tabernáculo, capítulo 38, y en el capítulo 38, verso 21, nos dice, dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Miren cómo es de importante, hermanos, en todos los textos bíblicos, cuando se menciona en particular a alguien, un nombre determinado, siempre la Biblia nos menciona su genealogía. ¿Por qué es tan importante la genealogía? Porque evidentemente cuando hablamos de honor, lo vimos al cierre de la semana anterior, hablamos de honor y hablamos de bondad. En la entrevista que tuvimos con el hermano Rico Cortés, si usted recuerda la entrevista, él nos estuvo enseñando estas dos palabras, bondad y honra, bondad y misericordia. Y cuando hablamos de los padres, siempre se menciona una persona y hijo de, y se menciona genealógicamente las generaciones. Porque es tan importante conocer el honor, el nombre, el buen nombre de quién eres hijo. Y esto sucede en el caso particular nuestro hoy. Cuando en nuestra sociedad donde estamos hoy, nuestros hijos, las personas a nuestro entorno saben, el hijo del pastor. Entonces en la escuela, cuando hay cualquier circunstancia, no dicen David o Sebastián o Camilo, sino se dice David, el hijo del pastor. David, el hijo del pastor Roberto Alfaro. Entonces es exactamente igual, porque hay un honor, hay un nombre que se debe procurar, que se debe cuidar. Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos. Y todos estos textos que estamos leyendo nos hablan de la importancia del tabernáculo, de la importancia de los utensilios, de la importancia de las vestiduras, de la importancia de la ofrenda, de la importancia del nombre, de la importancia de todo lo que son los elementos que van a componer el tabernáculo. Todo este capítulo y toda esta semana estaremos desarrollando justamente este tema a través de este parachá maravilloso que tenemos. Este parachá de la semana es el parachá número 22 y repito, el nombre de este parachá es Vayakhel, y la palabra Vayakhel particularmente hace referencia o significa e hizo que se reunieran. Y cuando hizo que se reunieran, asignó labores, asignó tareas, las órdenes que Dios había dado, y así de esta manera Dios quiere que se cumpla cada uno de estos propósitos. Así es que, mis hermanos, el primer propósito que vamos a ver nuevamente a partir de mañana, lo vamos a retomar, lo vamos a ver un poco más en detalle. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, un Shabbat. Es el tiempo de reposo, el tiempo para Dios. Entonces nos dice la palabra que antes de empezar todo el proceso de la construcción del templo, del tabernáculo, era necesario empezar con un tiempo de reposo. Recordemos, Dios creó al hombre ¿en qué momento? En el día 6. En el día 6. Y en el día séptimo, que es el Shabbat, en el tiempo de reposo, Dios, al crear al hombre en el día 6, en el primer día de la creación del hombre, lo primero que Dios ha hecho es llamarlo al tiempo de Shabbat, al tiempo de reposo. ¿Por qué Dios se toma tanto tiempo para enseñarnos respecto del Shabbat? Porque lastimosamente vivimos tiempos tan apresurados. Vean, apenas hace unos pocos días dimos comienzo en el calendario solar al nuevo año. Y ya hemos avanzado prácticamente 2, 3 meses del año.
tan rápido, cómo pasa el tiempo, no podemos medir, estas 24 horas pasan extremadamente rápido. ¿Y por qué es tan importante que hablemos de Shabbat? Porque Shabbat traduce reposo, descanso. Y yo quiero invitar a cada uno de mis amados amigos, hermanos que nos están recibiendo en este tiempo de estudio bíblico devocional, por favor, consideren muy seriamente su tiempo de reposo. Consideren muy seriamente su tiempo de descanso. Considere muy seriamente su tiempo de Shabbat. ¿Por qué? En estos días tuve la oportunidad muy especial de saludarme con un amigo pastor del hermano país de Colombia, un hombre de avanzada edad, y me sorprendió cuando hablamos de los tiempos de su fecha de nacimiento, que es una persona que tiene por lo menos 25 años mayor que yo. Bueno, no está tan mayor. 25 años mayor que yo. Y me sorprendió en su edad, su jovialidad, su salud, su vigor, su vida tan plena, pese a, repito, a tener, conozco a otras personas en esa misma edad y definitivamente los veo como personas muy gastadas, muy malgastadas, muy ancianos, con salud muy deteriorada. Y le pregunté, pastor, veo en su rostro, en su vida, un hombre con un gran aliento de vida, lo veo con un gran reposo. Y él me contesta, precisamente encontré la paz y el reposo de Dios en mi corazón. Así es que para una buena circunstancia de salud, un buen tiempo de Shabbat y un buen tiempo de reposo. Mis amados, este es el primer tiempo de estudio bíblico devocional de esta semana. Muchísimas gracias. Shalom, gracias por compartir el mensaje. Bendiciones, un muy buen día.